Cordial saludo, tengan los presentes. Me presento, mi nombre es Dailinson Esteban Estrada Manco, estudiante de tercer semestre de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy estaré dando video explicación de la tarea fase 5, evaluación final POA. Entonces, acá se nos pide darle resolución eh, a uno de 5 ejercicios expuestos por el docente, el cual yo seleccioné el ejercicio número 5, en donde se nos pide crear un programa en Python. Entonces, el ejercicio que yo seleccioné, cabe la redundancia, es el número 5. Bueno, problema pues o ejercicio a resolver. Entonces, acá se nos pide crear una matriz eh, donde se registren las horas trabajadas por un equipo durante una semana. Entonces, donde tengamos que agregar nombre de recurso, día de la semana, necesitamos calcular el total de horas semanales por persona y señalar si alguien excedió las horas estándar. Entonces, requisitos del desarrollo. Matriz. Crear una matriz con 4 recursos de horas trabajadas por días. Entre paréntesis, valores numéricos. Módulos. Se requiere que un módulo o función para calcular la suma totales de horas semanales por eh, recurso y clasificar su jornada. Lógica del negocio. Calcular la suma de horas para cada recurso, entre paréntesis, para cada colaborador. Clasificar la jornada como sobretiempo o si el total de las horas es mayor al umbral de 40 horas. Entonces, clasificar como horario estándar si es inferior o si no excede el umbral. Salida. Suprimir el nombre de cada recurso y su total de horas semanales y la clasificación de su jornada. Es decir, botarnos una especie de impresión de reporte con las horas totales trabajadas, donde si exceden las 40 horas vendría siendo sobretiempo, o donde no se excede las 40 horas vendría siendo estándar. Entonces, ¿qué tenemos? Primero que todo, a mí me gusta empezar describiendo el problema. Entonces, ¿cómo interpreto el ejercicio? Se requiere desarrollar un programa en Python que permita gestionar y analizar las horas trabajadas por un equipo de 4 recursos humanos o 4 personas, 4 colaboradores, durante una jornada laboral de lunes a viernes. El programa debe almacenar una matriz normal de los recursos junto a las horas trabajadas cada día, calcular el total de horas acumuladas en el recurso final de la semana, es decir, calcular las horas trabajadas por cada colaborador al final de la semana, y también clasificar la jornada de recurso como sobretiempo si el total supera las 40 horas semanales o horario estándar en caso de lo contrario, es decir, si no excede las 40 horas semanales. Y al final mostrar en pantalla un reporte final con los recursos organizados. Importante, estos datos, entradas y nombres y horas, deben de estar definidos dentro del código, ya que el enunciado no solicita el ingreso de datos por teclado, sino únicamente la creación de una matriz final con valores numéricos. Requerimientos funcionales técnicos, ID, requerimiento que cumpla con el programa. Eh, Requerimiento número 1, crear una matriz con 4 recursos y horas trabajadas de lunes a viernes. Requerimiento 2, utilizar un módulo o función para calcular la suma total de horas semanales por recursos y clasificar su jornada. Recurso número 3, calcular la suma de horas para cada recurso o para cada colaborador. Recurso número 4, requisito número 4, clasificar la jornada como sobretiempo si el total excede mayor a 40. Requerimiento 5, calcular como hora estándar si el total de las horas es igual o inferior a 40.
Y recurso número 6, imprimir el nombre de cada recurso en su total de horas semanales y su clasificación por jornada, es decir, mostrarnos un consolidado final a la hora de ejecutar, que, que no haya que agregar entradas manuales, sino que ya bote el consolidado final como en una especie de tablilla. Entonces, no siento más, pues voy a entrar pues a aplicar a explicar el código. Pues acá tenemos el módulo de función o requerimiento, pues que sería calcular y clasificar las horas diarias. Acá lo vemos. Tenemos la parte principal, que es donde tenemos los 4 recursos, o en este caso los 4 colaboradores, ¿cierto? Entonces, sería así. Acá tenemos pues lo que es el reporte de las horas semanales. Acá le estamos pues pre-reprogramando que nos diga pues si es más o menos de las 40 para que nos arroje como debe ser. Acá tenemos pues lo que es recorrer la fila matriz de cada recurso. eh, para que nos haga lo que es la suma de las semanas por cada recurso, en este caso cada colaborador, para que al final nos esté mostrando el resultado de lo que necesitamos en una única entrada de consolidación final. Entonces vamos a darle a ejecutar para ver si el programa cumple con los requerimientos del ejercicio. Entonces acá le damos a ejecutar al archivo de Python y entonces acá nos está mostrando el consolidado final. Eh, Quiero explicar pues acá nos arroja pues como una especie de error, pero ya sería un tema más de lo que son complementos para poder ejecutar dentro de Python, pero no tiene nada que ver, pues no afecta como tal la resolución del ejercicio. Entonces, acá vemos el reporte, acá vemos el consolidado final, sistema de control de horas semanales, reporte por horas semanales por cada recurso o colaborador. Entonces acá tenemos lo que es recurso, acá tenemos las personas, Ana, Luis, Carlos, total de horas semanales, pues Ana trabajó 40, Luis 45, Marta 33, Carlos 45 y su clasificación en base a las 40 horas semanales. Ana trabajó 40 horas semanales, entonces por lo tanto no excede el sobretiempo porque llegó total a las 40. Luis trabajó 45, por ende como trabajó 5 horas de más en el programa, en el consolidado final nos arroja sobre tiempo. Marta trabajó 33 horas, cumple con el horario estándar, no excede las 40 horas semanales. Carlos trabajó 45, mismo caso que Luis, y por ende nos arroja el mismo resultado sobre tiempo. Entonces, no siendo más, agradezco la atención prestada. Gracias de antemano, deseándoles un bonito y bendecido resto de día.